Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Hola, 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 ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Alguien me escucha? Hola, ¿me escuchan? ¿Ya? Ah, ok, gracias. Decía, ¿cómo fue? Madre, ¿será que me están escuchando? ¿No me están escuchando? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan David? ¿Cómo va la buena vida? Nuestra penúltima clase de lenguaje. ¿Qué tal va todo? Vamos a esperar un minutico más. No sé, hace falta harta gente hoy. Bueno, los avisos parroquiales van al final de la clase, Súper entonces bien, no sé, súper bien. no sé si quieran y empecemos de una vez. Si me permiten, les comparto pantalla. Mientras tanto, cuéntenme algo, cómo les ha ido mientras yo abro acá la pantallita para que podamos ver diapositivas. Bien, Buenas profe, a tardes. mí me ha ido muy bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? A mí también me ha ido súper bien. Muchas gracias. Ah, bueno, me alegro. Buenas tardes, profesor Andrés. Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, 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 claro. señor, sí se escucha. Ah, ok, listo, listo. Bueno, profe, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Ay, se me trabó el computador, Andrés. No, yo también estaba en lo Aquí el mismo, audio, pero sí, bueno, por eso es que no podía sí, hablar porque no porque tenía te vi. audio. Y Ok, dale, pues si entonces, quieres, entonces arranca con los parroquiales mientras yo abro acá porque se me trabó. claro, claro. Listo, bueno muchachos, vamos a dar los avisos parroquiales entonces mientras la profe logra solucionar el tema del computador que a veces nos falla. Y mientras tanto, pues nosotros les damos un saludo muy cordial. Como ustedes pueden ver de fondo, pues estamos en Cuepa, la sede de Restrepo. Y nada, muchachos, pues vamos a dar esos avisos parroquiales rápidamente, entendiendo que pues ustedes ya conocen más o menos el contexto de los mismos. Y al finalizar, le vamos a pedir a la profe que nos deje unos 3 minuticos para dar los avisos relacionados con el próximo módulo, ¿listo? Que es básicamente la información que queremos que les quede claro, ¿vale? Por un lado, muchachos, sabemos que esta semana es importantísima, ya que terminamos el módulo de lenguaje, con lo cual, pues los objetivos son, primero, obtener la nota de hoja de ruta que la profe Lorin, pues muy amablemente nos está ayudando a calificar. Y segundo, obtener el 100% de nuestro progreso en plataforma. ¿Listo? Esos serían los dos objetivos importantísimos que debemos tener esta semana. Por otro lado, muchachos, saben ustedes que entre los avisos parroquiales que vamos a hacer al finalizar, la invitación que tenemos con respecto a los dos espacios, monitoría y taller de formación, pues sigue siendo, digamos, de una importancia mayor, ¿sí? Entendiendo que son dos espacios que podemos aprovechar pues para fortalecer nuestros procesos formativos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar los avisos parroquiales al finalizar e iniciamos ya que pues tenemos ya las 6:08 de la noche. Entonces, profe, no sé si ya puedas habilitar. Sí, ya pude. Ah, listo, profe. Entonces, comencemos, Listo. muchachos. Si Pues, quiere, ya voy a deshabilitar empe- compartir pantalla. eso, sí, ya están viendo ahí, sí. Sí, profe, ya se ve perfecto. Julio Cortázar. Ok, bueno, entonces ayer hablamos un poquito de Julio Cortázar, hablamos de su literatura, hablamos de la incidencia que tenía pues este señor en el boom latinoamericano, ¿cierto? Mírenlo, de hecho aquí está dentro de este dibujito que fue de los primeros dibujitos que vimos cuando mencionamos a todos los autores importantes, ¿verdad? Bueno, y hablamos de este señor, este bohemio, este gato, todo un gato, este señor a la hora de escribir,
También hablamos de la posición política y cómo eso se vio influenciado también por la literatura a nivel mundial, ¿verdad? Cómo estos autores eran periodistas, políticos, escritores narrativos y poetas en muchas de las obras más importantes, y esto cómo influenció pues muchas vidas, eh, y pues más que todo como toda la figura literaria de Latinoamérica. ¿Alguna opinión? Ayer nos tocó cerrar súper rápido, pero hoy tenemos un poquito más de tiempo. Y antes de empezar con Eduardo Galeano, quisiera saber qué opinan de ustedes. Miren, si se dan cuenta en esta imagen, pues está como Julio Cortázar y aparecen varios de las obras de este autor, de este escritor. Está, por ejemplo, Bestiario, que es muy bonito. Es una recopilación de cuentos, es súper chévere. Está Rayuela, que fue el ejemplo que les di ayer, por ahí lo tengo todavía encima del escritorio. Leímos uno de los capítulos, que fue el capítulo 7 que ustedes empezaron, uy, profe, qué cursilería, uy, profe, qué cursilería, bueno. Pero también vi algunas personas que me estaban preguntando sobre el libro, lo buscaron, encontraron, que revisaron sobre el autor, cuéntenme, cuéntenme. Recuerden que estamos como en el tema de obras latinoamericanas. Quisiera saber entonces qué vieron, qué encontraron, nada, no buscaron, nada, seguros. Profe, Dime, ¿estás escuchando? Sí, ¿se escucha muy sí, lejos? no, se escucha perfecto. Profe, no sé, pues yo quisiera aportar algo con respecto, pues ayer estábamos contando pues anécdotas de los autores, ¿cierto? No sé tú qué opines, pues estos autores de alguna manera tenían como una especie de hábito hacia la lectura muy intenso, ¿sí? Se dice, por ejemplo, y Julio Cortázar lo reafirma, y es que desde los 6 años, pues él empezaba a leer de manera tan intensa que la mamá lo tuvo que llevar al psicólogo para que dejara de leer y escribir porque ya a los 7 años tenía su primer libro. Entonces era muy loco porque él decía, digamos que no compartía mucho con amigos del colegio, sino lo que le interesaba era como una especie de lo que él mostraba ayer, ¿no? Hacer de la vida real, ¿sí? Una vida real imaginada, por así decirlo, ¿sí? En donde los personajes no son personajes ficticios, como a veces la literatura los intenta mostrar, sino que son personajes que hacen parte de la vida real y que de alguna manera constituyen la personalidad de este tipo de autores. ¿Sí? Ayer, no sé, ayer hablaban de Mr. Hyde, ¿se acuerdan de Mr. Hyde? Que le Doctor decía y Jekyll le hablaba, Hyde. Mm. que le decía y le hablaba de cómo actuar en cierto momento, y hay algo que dice también Cortázar, y es que los libros de él ya estaban escritos en cierto sentido. Solamente Cortázar lo que hacía era poner la pluma y hacerlos visibles, mostrarlos, aparecer en la escena de la literatura, pero ya estaban escritos en sí mismos por la misma experiencia imaginativa que tenía en su vida diaria. Entonces, no sé, profe, ¿tú qué opinas sobre la relación de estos autores con esa realidad diferente, ¿no? Porque a Gabriel García Márquez también lo marca ese tipo de cosas. Pasó. Pues no sé, yo creo que son como talentos, ¿no crees, Andrés? La sociedad igual ha cambiado, estamos enmarcados por otro tipo de contextos. El Internet ha hecho que nuestras cabezas estén mucho más entretenidas en otras cosas. Eh, Tal vez en esa época las personas leían no solamente por instruirse o educarse, sino también pues por entretenimiento, ¿no? Ahora es muy pocas, somos muy pocas las personas, de hecho somos ya ni yo tan, o sea, yo ya ni lo hago casi, pero antes sí lo hacía, leer por entretenimiento, pues sí era un gusto para mí, ya no. Ahora vivo trabajando mucho, entonces no tengo tiempo de leer por gusto. Pero antes sí lo hacía y lo hacía con mucho amor y gusto. Y yo creo que te voy a decir algo que es privado de mi vida, les voy a contar. Y es como que algo que responde a la pregunta que hace Andrés. Y es que, por ejemplo, cuando yo era niña, a mí me tenían prohibido ver televisión.
en la casa. Por alguna extraña razón, mi mamá, que es muy adicta a la televisión, mi papá igual, dijeron no la vamos a dejar ver televisión y la poca televisión que veía era con ellos, ¿sí? O sea, era en la noche. Entonces ellos veían pues novelas y noticias. En el día, ellos, en esa época, los televisores tenían de esas paticas que tienen dos cositos que toca ponerles un repuesto para poder conectar la toma corriente. Pues esas paticas me las escondían todo el día, o sea, las quitaban. Cuando yo llegaba al colegio, pues estaba sola y no había paticas, entonces o escuchaba música, no había internet, o sea, yo no tenía internet en la casa, tenía en carta 2000 algo. Y entonces, ¿qué hacía? Pues ponerme a leer de la biblioteca de la casa. Entonces yo creo que algo así pasaba antes, pues uno no tenía televisión, no tenía internet, no tenía celulares y además de eso, pues vivía aburrido, encerrado, pues lo más probable era que se sentara a leer. Ya que uno a los 7 años escribiera su primer libro, bueno, pues es que eso ya es un talento innato, ya es algo que, eso ya hicimos, y que en otros países pues la lectura sí es un hábito muy común, ¿no? Acá no tanto. Pues eso pues de pronto como para responder tu pregunta, Andrés, es lo único que se me ocurre para responderte, tal vez los hábitos, el talento y sobre todo el contexto, ¿no? Que se veía en esa época. Además que tengamos en cuenta que Cortázar fue desde niño, eh, era todo un nómada, ¿no? Le tocaba trasladarse mucho de países y todo, y pues para una persona lograr aprender también, ser políglota o aprender distintas lenguas, es necesario la lectura y como él no convivía con mucha gente, pues bueno, pues ajá, le tocó con puros libros. Creería yo que esa es la respuesta. Bueno, ¿algunos otros comentarios de pronto que tengan sobre Cortázar para cerrar el tema de ayer? Profe, un libro que les puedes recomendar, nos preguntan por aquí. ¿De Cortázar? Sí, de Cortázar o del boom latinoamericano, así que sea muy tremendo. O sea, que les fascine. Bueno, quería, por ejemplo, García Márquez, todo el mundo habla mucho de Cien años de soledad y pues sí, evidentemente es un excelente libro, pero a mí me parece que es mejor El otoño del patriarca, por si les interesa leer El otoño del patriarca, a mí me parece que es de los mejores libros de García Márquez. De Cortázar, Historias de Cronopios y Famas, es como mi libro favorito de Cortázar, aunque hay muchos buenos, es que tiene muchos, pero Historias de Cronopios y Famas es fácil, chévere, se los oye a uno, se lo puede leer en desorden, es chévere. Y pues Vargas Llosa tiene varias novelas, por si les interesa. Yo sé que no hablamos muy bien de Vargas Llosa acá, pero está, por ejemplo, La ciudad y los perros. Ah, bueno, y se pueden leer el libro que les comenté para que aprendan y donde cuentan la historia sobre Rafael Leónidas Trujillo, que fue el dictador de República Dominicana. Así pueden enterarse un poco más de lo que pasó y además es una novela, entonces es mucho más fácil de leer y así aprenden de historia, se leen una buena novela y leen sobre el boom latinoamericano. Ahí les dejo como esas tres opciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de este señor. ¿Alguien ha escuchado hablar de Eduardo Galeano? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿De pronto lo han... Eh, sí, lo han visto? ¿Lo han leído en algún lado? ¿No? ¿Sí? ¿De pronto? ¿Nadie? Uruguayo, sí señor, uruguayo es. Richard, sí, buenas tardes, Laura. Bueno, Eduardo Galeano es mi amor platónico, mentiras, pero es un excelente escritor, es un escritor uruguayo, efectivamente, como están diciendo ustedes, y pues bueno, políticamente muy activista. El tipo no hace totalmente parte del realismo mágico, pero sí hace parte, o sea, lo meto dentro de la colada de toda la literatura latinoamericana, y esto es tema de ustedes también, entonces por eso eh, lo traje. Su profesión original no era de escritura, no es escritor, pero es periodista. Entonces, pues esto le ayudó al tipo mucho, no solamente en toda su historia nacional en Montevideo, Uruguay, sino también en toda Sudamérica, eh, a escribir sobre eso y lo hacía de una forma muy periodística, pero también desde esa literatura narrativa hermosa, muy bonita. Entonces, pues quiero que analicemos un poquito la escritura de este señor.
traje varias cositas, ojalá les guste, más que todo para que analicemos todo de la literatura y dejemos un poquito de lado pues la vida también de estos autores. Ustedes tanto que me piden recomendaciones, bueno, aquí hay varios de los libros buenos del señor. Les voy a recomendar uno a las personas que les gusta el fútbol. Este libro de El fútbol a sol y sombra es excelente, es muy, pero muy bueno, por si lo quieren leer, facilísimo de leer, porque hay una peculiaridad de los libros de Eduardo Galeano, y es que la mayoría son así como, les traje uno para mostrarles, la mayoría tienen fragmentos súper cortos, entonces los pueden leer en desorden, sí, no los tienen que leer todos los días, no tienen que seguir una historia como tal, datos históricos verídicos, o sea, son geniales. Y pues el tipo era que gustaba bastante el fútbol, entonces se hizo un libro de fútbol, pero un libro que podemos leer también las chicas, un libro que rompe con esos estereotipos de que el fútbol es solo para chicos, o bueno, para hombres, para machos, pues, o que el fútbol es solamente de los ingleses. Bueno, rompe con todos esos estereotipos tan absurdos que tenemos hoy en día sobre el fútbol, porque el fútbol es una moda, hoy en día es el pan y el circo para el pueblo. En este libro van a aprender mucho, son súper económicos los libros, entonces ahí les recomiendo El fútbol azul y sombra. El libro de los abrazos es un libro precioso también, por si lo quieren leer. Está Espejos, sí, Espejos, que también es muy chévere porque este Espejos es, ¿cómo les explico? Yo para que me entiendan. Bueno, el libro se llama Espejos, una historia casi universal, y es porque el tipo brinda datos así súper corticos de muchas cosas que pasaron en el mundo, pero los divide como por continentes. Entonces está en África, América, Europa, Asia, y cuenta unos datos, pero ¡guau! Genialísimos. Está Patas arriba, la escuela del mundo al revés, donde explica cómo el mundo debería ser, pero no es. El mundo es al revés. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, son súper fáciles estos 4 de leer. Y bueno, el que está en el centro, en la parte de arriba, este no es tan fácil de leer, no está escrito así como les digo, en fragmentos, sino es una narrativa totalmente lineal. Es largo también el título, pero es fenomenal también, es una cosa sacada de solamente desde la cabeza de este señor pudo haber salido. Se llama Las venas abiertas de América Latina. Yo creo que ya el título les dice bastante. ¿Qué les diría este título? Las venas abiertas de América Latina. Así nomás, solamente escuchando el nombre, el título del libro, ¿qué se les viene a la cabeza? Las venas abiertas de América Latina. Nada, no se les viene nada a la cabeza, de pronto algún tema, no sé, ¿a qué se referirá? Las tristezas de América Latina, bien, Susana, sí, puede ser, desde la colonia pasando por diferentes épocas. Sí, efectivamente, Richard, en el libro lo que hace es explicar esa historia de América Latina desde la colonización, desde antes de la colonización, unos pequeños datos, y eso cómo se va transformando. De economía, efectivamente, las favelas de América Latina, dice Viviana, sí, por ahí pasa también. El tipo hace todo un recorrido geográfico espectacular también, pero entonces desde esa intención política y económica, y es que yo me pregunto, ¿qué pasa cuando alguien tiene las venas abiertas? ¿Qué sucede con las venas abiertas? ¿Qué se derrama? Se desangre, ¿no? Bien, Richard. Entonces, nomás el título dice bastante, ¿no? Es todo el derrame de sangre que ha tenido América Latina, ¿no? Y además, ¿qué pasa si se le echa sal a esas venas abiertas? Es terrible, ¿no? Es una cosa espeluznante. Profe, Dime. sí, profe, un poco para hablar sobre, yo siempre me estuve preguntando, pues debido a este fenómeno que pues, fue tan importante entre los años 80 y 90, el boom latinoamericano, ¿cierto? Porque, digamos, a los autores de un latinoamericano siempre les preguntaron, venga, ¿y por qué fue tan importante este movimiento, este proceso literario ubicado en América Latina?
No sé, profe, ¿tú qué interpretación tienes? Yo tengo, digamos, la mía personal, pero hay una que me interesó bastante y es que si bien Eduardo Galeano pues no pertenece digamos, por así decirlo, Al género, al género, no, al género, al movimiento al como tal movimiento, al movimiento, sí, sí. del boom latinoamericano, pero yo creo que cierra como una especie de idea sobre la identificación de la literatura latinoamericana, que luego va a influenciar autores como, por ejemplo, Roberto Bolaño, a colombianos, por ejemplo, como Santiago Gamboa, a el propio Héctor Facio Lince, bueno, a muchos autores que transformaron de alguna manera y hicieron, digamos, se desprendieron un poco de la tendencia del boom latinoamericano. Pero lo que yo quería decir era, de alguna manera, en ese tiempo se creía que el boom latinoamericano era como una especie de creación editorial, ¿sí? Como que el boom latinoamericano nació solamente porque hubo como una especie de sistema editorial que le dio prelación a la publicación o la edición de este tipo de libros, ¿sí? Como la edición de Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, ¿cierto? Sin embargo, estos autores partieron de ese elemento como para hacer la propia crítica y asimismo, pues su propia literatura. Porque si ustedes se dan cuenta, hay como una idea ahí, una idea colonial y eurocéntrica al respecto, ¿sí? La idea de creer de que no pueden haber literatos buenos o que se vendan a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, digamos que esa condición colonial que, digamos, que nos aqueja a nosotros como personas latinoamericanas, pues de alguna manera sí o sí está reflejada en todos los autores. Carlos Fuentes, el propio Borges, bueno, básicamente todos los autores hablan sobre esa condición colonial de relación entre Europa, por ejemplo, como centro y la periferia como América Latina. Entonces, no sé qué piensas, profe, sobre esa pregunta. Bueno, pues lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que pues ellos lo que hicieron fue aprovechar el momento también, ese movimiento para poder llevar su literatura más allá. Primero eso. Segundo, bueno, hay que entender que pues por más que, que no se quiera pensar así, pues nosotros somos los hijos bobos de Estados Unidos y ellos son a su vez, y somos los ahijados de Europa. Entonces, pues el hecho de que ellos les abrieran las puertas en otros lugares, pues porque acá no podían, pues para ellos, pues obviamente tomaron el papayazo de una. Y considero que sí, sí tomaron provecho desde lo editorial, sí se hizo mucha cosa con eso. Empezaron con revistas, tuvieron varias revistas literarias y después, bueno, ya todo este complot editorial porque pues era una mafia, ¿no? También en esa época, todo lo de los libros, la literatura, la narrativa. No sé qué pensar en cuanto a lo de bueno, ese enmarque de identidad, porque si bien el boom latinoamericano permitió no que se conocieran, porque ya nos habíamos dado a conocer con el modernismo, pero sí que se conociera sobre la situación política y el fenómeno de violencia que existía en este lado del mundo, pues igual no dejaban de ser relatos fantásticos, ¿sí? Como les explicaba, eran pues como todas estas cuestiones, cada uno tenía su propio estilo, pero pues igual no dejaba de ser contestatario de una forma muy poética, muy narrativa o poética, pero desde lo fantástico, cosa que no tiene Eduardo Galeano, por esa razón se sale de ese grupo de autores, este tipo sí tenga, o sea, las cosas como son, como fueron, y obviamente su se me fue la palabra, su retórica es totalmente narrativa, literaria, es muy bonita, pero pues no es tan fantástica como la de los demás. Entonces, pues yo creo que sí, profe, pues a lo que hicieron fue también aprovechar todo el fenómeno editorial que hubo. Pues bobos no eran y además de eso, tuvieron varias cosas, ¿no? Bueno, unos apoyos políticos, pues un poco influyentes en Cuba, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, que creo que ya lo habíamos charlado con lo de Vargas Llosa,
Entonces, pues no sé, también no deja de ser toda una mafia. Las editoriales son una cosa impresionante también, creería yo. Sí, Es mi pero sí, opinión. es verdad, profe. Sí, Sí, yo no lo bueno, había pensado, pero sí. sí, sí, claro, ¿no? Igual no les quita que eran fantásticos, literariamente eran muy buenos. Bueno, entonces, para que no se nos vaya como la clase, hablando de ellos otra vez, vamos a analizar un par de cosas. Bueno, yo había traído unos ejemplos, lastimosamente no los tengo en PDF de este libro, también es cortico. ¿Quieren otras recomendaciones que las están pidiendo harto por ahí por el chat? Este es un libro muy bonito, se llama Los Diablos del Diablo, son de Eduardo Galeano y no sé, pues voy a ponerles acá un artículo del señor Galeano, se llama Ni Derechos ni Humanos. No sé si alguien me quiere colaborar con la lectura. Son 5 páginas, obviamente no las van a leer todas, pero no sé si quieran leer al menos la primera página. ¿Alguien me quiere colaborar con la lectura? Sí, profe, tenemos a Viviana. Entonces, Viviana, cuéntanos. Espérame, yo pongo esto, porque no lo tengo. ¿Listo? Lo tengo por acá. Por acá. Espérenme, cierro ventanas porque me puse a buscar esto. Listo, ya lo están viendo, ¿cierto? Listo, no sé, pues son Ok, muy corticas las páginas, entonces pues no sé si leamos las 2 primeras, Viviana, pero entonces por favor lee despacio. ¿Listo? sí señora, permítame un momentico, volteo la pantalla para... Dice, la economía de guerra multiplica la prosperidad de los prósperos y cumple funciones de intimidación y castigo. Vivi, Sí, la maquinaria militar, lo que está así en estos cuadritos grises, no hay necesidad que los leas, solamente lo que está en blanco. bueno señora. Sí, la maquinaria militar no mata, se oxida. El presidente del planeta anda paseando el dedo por los mapas. Ha sido un éxito la guerra de Afganistán, que castigó a los castigados y mató a los muertos, y ya se necesitan enemigos nuevos. Pero nada tiene de nuevo las banderas, la voluntad de Dios, la amenaza terrorista y los derechos humanos. Tengo la impresión de que George Bush, no es exactamente el tipo de traductor que Dios elegiría, no se ve más. Ujú, ¿Dónde vas? Me perdí. elegiría. Casi, por acá. Eh, no es exactamente el tipo de traductor que Dios elegiría. Si tuviera algo que decirnos y el peligro terrorista resulta cada vez menos convincente como coartada del terrorismo militar y los derechos humanos seguirían siendo pretextos útiles para quienes los hacen puré. Hace más de medio siglo que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no hay y no hay documento internacional más citado o elogiado. No es por criticar, pero a esa altura me parece evidente que que a la declaración le falta mucho más que lo que tiene. Por ejemplo, allí no figura más elemental de los derechos. El derecho a respirar, que se ha hecho impracticable en este mundo donde los pájaros tosen, ni figura el derecho a caminar, que ya ha pasado a la categoría de hazaña. Ahora que solo quedan 2 clases de peatones, los rápidos y los muertos. Y tampoco figura el derecho a la indignación, que es lo menos que la dignidad humana puede exigir cuando se le condena a ser indigna, ni el derecho a luchar por otro mundo posible. Cuando sea, no se ve más. Sí.
Cuando se ha hecho imposible el mundo tal cual es. En los 30 artículos de la Declaración, la palabra libertad es la que más se repite. La libertad de trabajar, ganar un salario justo y fundar sindicatos. Pongamos por caso, está garantizada en el artículo 23, pero son cada vez más los trabajadores que no tienen hoy por hoy ni siquiera la libertad de elegir la salsa con la que serán comidos. Los empleos duran menos que un suspiro y el miedo obliga a callar y obedecer. Salarios más bajos, horarios más largos y a olvidarse de las vacaciones pagadas, la jubilación y la asistencia social y demás derechos que todos tenemos según aseguran el artículo 22, 24 y 25, las instituciones financieras internacionales. Las chicas superpoderosas del mundo contemporáneo imponen la flexibilidad laboral, eufemismo que designa el entierro de los siglos, de 2 siglos de conquistas obreras ¿Quieres y dejar las ahí? grandes empresas multinacionales. Ok. Listo. Eufemismo. Leamos esta parte. Las instituciones financieras internacionales, las chicas superpoderosas del mundo contemporáneo, imponen la flexibilidad laboral. Eufemismo que designa el entierro de los siglos de conquistas obreras. ¿Qué es un eufemismo? ¿Quién sabe? Eufemismo. ¿O a qué le suena? ¿Lo han escuchado? ¿Nadie? Bueno, un eufemismo se refiere a estas palabras que a veces usamos para decir cosas, para que suenen más bonitas. Por ejemplo, los falsos positivos. Los falsos positivos son un eufemismo de, de desapariciones, asesinatos forzados por un Estado colombiano que bla, 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 ¿sí? O por un ejército o por una institución importante como el ejército apoyado por un Estado colombiano dirigido por tal, tal, tal. ¿Sí ven lo largo que puede sonar? Ah, pero para que suene más bonito le vamos a decir falsos positivos, por ejemplo. Esos son los eufemismos. Los estados y los gobiernos usan eufemismos para referirse a las cosas así como, pues, no tan chéveres como flexibilidad laboral. Si yo les digo flexibilidad laboral, como decía Eduardo Galeano ahí, ¿qué se les viene a la cabeza? Usted puede acceder al puesto. Estamos buscando un abogado que no tenga más de 30 años, pero que tenga 8 años de experiencia mínimo y que tenga flexibilidad laboral. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa eso? Nada, no significa nada. Que esté disponible. ¿Que esté disponible para qué? Para trabajar a la hora que sea requerido. Para trabajar a la hora que sea requerido, o sea, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Bueno, si se dan cuenta en ese texto que leyó Viviana, no sé si le prestaron mucha atención, pero se llama Ni derechos ni humanos y se refiere a la Declaración de los Derechos Humanos, que si bien tenemos hace como 200 años, más de 200 años, pues en realidad no habla de los derechos más importantes. Y en lo que dice Eduardo Galeano es que se osan de hablar de libertad en toda la declaración y la palabra que más se usa, pero no tenemos libertades de absolutamente nada. Básicamente eso es lo que dice. Y bueno, les acabé de tomar una foto del libro, ojalá espero se vea bien. Alguien más me quiere, este es más cortico,
y de pronto es más fácil de entender. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? Exacto, chicos. Bien, me gustan sus opiniones, están muy chéveres. Se nota que todos hemos sido explotados en algún momento de nuestra vida laboralmente y pasa, y es muy triste, y ahí sí no se tienen en cuenta aquellos derechos. Pero bueno, ¿me ayudan? Por favor. Juan David. Listo, Juan David. Tienes habilitado el micrófono. Cuéntanos. Juan David. Que amplíe la imagen. Ay, caramba, no sé si la puedo ampliar. Esperen un segundo. Es que acá en mi computador se ve grande. Espérame. Listo, profe. Hola, profe. Listo, Juan. Ahí ven. No, es que no se puede ampliar porque si la amplío no se ve todo. Así, profe. Ahí, bueno. Ahí se ve bien, me parece, profe. Listo. Se El relamen diablo es mientras... pobre. ¿Qué? El diablo es pobre, así se llama. Listo, profe. Se relamen mientras usted come, espían mientras usted duerme. Los pobres acechan, en cada uno se esconde un, un delincuente, quizás un terrorista. Los bienes de pocos sufren la amenaza de los males, de, de muchachos, de muchos, nada de nuevo. Así haya sido desde que Así ha sido. dueños Así haya sido desde que dueños de todo no consideran dormir. Y los No dueños de consiguen nada, dormir. No, Juan David, qué pena contigo. Lee más despacio para que se entienda, por favor. listo, profe. Así ha sido. Desde que dueños de todo no consiguen dormir. Y los dueños de nada no consiguen comer. Sometidas a un acoso de miles de años. Las islas de la descendencia están acorraladas por los turbulentos mares de la mala vida. Ruge el oleaje que obligan a vivir en la alarma perpetua. En las ciudades de nuestro tiempo, inmensas cárceles que encierran a los prisioneros del miedo. Las fortalezas dicen ser casas y las armaduras simulan ser trajes. Espérame un segundo porque faltan preguntas. Que no pude pasar. Pues sí. Ahí, ya. Pues, ¿No quieres leer más? Yo lo leo si quieres. listo, profe, gracias. Estado de sitio. No se distraiga, no baje la guardia, no se confíe. Usted está estadísticamente marcado y a la corta o a la larga tendrá que sufrir algún asalto, secuestro, violación o crimen. En los barrios malditos esperan agazapados, mordiendo envidias, tragando rencores. Los autores de su próxima desgracia son vagonetas, pelagatos, borrachos, drogadictos, carne de cárcel o bala, gente sin dientes, ni camino, ni destino. Nadie los aplaude, pero estos ladrones de gallinas hacen lo que pueden imitando modestamente a los maestros que enseñan al mundo de las fórmulas del éxito. Nadie los comprende, pero ellos aspiran a ser ciudadanos ejemplares, como esos héroes de nuestro tiempo que violan la tierra, envenenan el aire y el agua, estrangulan los salarios, asesinan empleos y secuestran países. ¿Qué tal esto? Muy, muy complicado de entender. ¿Qué dicen? Richard, ayúdame. ¿Qué opinas? El diablo es pobre. El diablo es pobre porque ellos se relamen mientras usted come. Espían mientras usted duerme. Los pobres acechan, ellos son los excarceleros, los carniceros, los que roban, los drogadictos, ¿cierto? Porque es que el diablo es pobre. Dice Laura, yo entiendo que el gobierno, el Estado influye en todo esto.
¿En qué sentido, Laura? A ver, cuéntanos. Miren esta parte que está acá. Dice, miren esto. En los barrios malditos estarán agazapados, mordiendo envidias, tragando rencores los autores de su próxima desgracia. Pero esta parte me parece súper, o sea, como macabra, donde dice, pero estos ladrones de gallinas hacen lo que pueden imitando modestamente a los maestros que enseñan al mundo las fórmulas del éxito. ¿Qué opinan de esto? Es que, ay, no, Richard, que Andrés se me fue. Andrés, ¿te fuiste? Sí, se fue. Bueno, pero mientras, y yo no sé si yo te pueda activar el micrófono, Richard. Espérame. Ya, ya te lo Hola, activo. Ya. gracias. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Richard, bien. Pues habla de muchas cosas, ¿no? Definitivamente de la pobreza de los barrios, de la marginalidad que hay en nuestra Latinoamérica, en estos lugares donde los acueductos no existen, donde las alcantarillas y todos sus desechos van por la calle. Entonces es donde están esas personas que se agazapan, donde las personas esperan que llegue alguien para atracarlo, violarlo, matarlo. Entonces, más que todo es como esto, ¿no? Pero hablando más que todo de la pobreza de, este, de, este, de estos barrios marginales, ¿no? Creería yo. Y, pero entonces, ¿cómo lo hace él? ¿Ese tipo de literatura qué es? Porque, por ejemplo, yo estoy leyendo acá en el chat que están diciendo que es discriminatorio hacia la pobreza. ¿Será que es que quiere ser discriminatorio? ¿Tú qué opinas, Richard? Pues, ¿O qué es lo que están? en cierta forma sí, porque de todas maneras hay barrios, pues obviamente con extracción muy popular, donde se respetan, donde hay gente que es muy trabajadora, donde hay gente, no la pobreza no necesariamente es esto, ¿no? Lo que dice este escrito, no necesariamente, porque Bueno, de pues todas yo maneras hay personas que por muy pobres que sean, pues tienen una vida como muy bien, entre comillas, muy correcta, trabajan, inclusive se cuidan ellos mismos, bueno, en fin. pero mira, Richard, que entonces no entendieron el texto porque, bueno, les voy a comentar, este libro se llama Los Diablos del Diablo. Entonces, así como están acá, el diablo es pobre, ahí está, el diablo es negro, el diablo es judío, está el diablo es el delirio, está, bueno, hay muchos, ya no recuerdo tantos, creo que incluso hay uno hacia las prostitutas, mm, bueno, hay muchas cosas, el diablo es negro, el diablo Es es como un pobre, tema el diablo es musical. indio, el diablo es judío, bueno, hay muchos y en realidad lo que el tipo Profe, hace, discúlpame Richard, ya te dejo hablar, en realidad lo que el tipo hace es ser tan irónico en el momento de este escrito que lo que le está diciendo a usted es que el pobre simula ser esa figura del diablo, es que nomás decir el diablo es pobre, ¿sí? Y asimismo el diablo es negro, el diablo es indio, el diablo es judío. Y lo que dice, obviamente, es total, es como si estuviera hablando, no sé, un Juan Piz, ¿sí? No sé si han visto esta figura cómica que hizo Alejandro, ¿cómo se llama él? Alejandro Riaño, donde el tipo simula ser un cachetudo pues del país. Algo así es lo que pasa acá, obviamente ni punto de comparación, pero era como para que me entendieran el diablo, ¿qué es el diablo? ¿El diablo qué es? Es la figura mala, es la figura, o sea, la figura, para los católicos el diablo es la figura, ¿cómo se dice ahí? Ayúdenme, la figura es la sombra, ¿no? Lo feo, sí, está, es el yin yang, es el Dios y el diablo, lo malo y lo bueno, ¿sí? Porque es que si usted se porta bien se va para el cielo y si se porta mal se va para el infierno. ¿Y quién lo arrastra al infierno? El diablo. ¿Y quién lo arrastra a hacer cosas malas? El diablo. Pero entonces, ojo, porque para una sociedad como esta, el diablo es pobre, o sea, lo malo es lo pobre, lo malo es lo judío, ¿sí? Y lo más triste es que lo que él está diciendo acá es verdad, porque entonces los pobres son aquellos que imitan, ¿sí? Modestamente lo que hacen las personas que manejan el mundo. Richard. Ya tienes el micrófono, Richard. gracias, profe. No, pues tenía pensado, lo que decía era como un tema musical
muy viejo que habla de Salsa, que habla sobre las calaveras. Blancas son para el rico, para el pobre, para todos, dice la Ujú. muerte, ¿no? Entonces el diablo aquí es diablo para todo el mundo, para el rico, para el pobre. E inclusive hay No, una, para el rico me no, para el contaba pobre. alguien no, y para mira, resulta que para que lo mires con el contexto que yo lo estoy mirando, muy Ok, cortico. Estuve hablando con una persona hace un tiempo, era alguien de una iglesia cristiana, católica, algo así, y otro de una iglesia pentecostal. Entonces me comentaba que se descarrió y se encontraron los dos. No es mentira, eso es algo de la vida real, ¿no? Se encontraron los dos en una cantina. Entonces, si se dan cuenta, generalmente estas religiones se basan por trinitarios o por otros que solamente creen digamos, en Dios. Entonces decía, nosotros aquí peleando por un Dios de tres cabezas, usted tal vez uno de dos, pero con el mismo diablo para todo mundo. Eso era más o menos, profe. no, sí, yo te entiendo el punto y perfectamente, y te entendí la alegoría que hiciste con lo de la canción y me parece hermosa esa alegoría, pero tal vez lo que yo quiero que me entiendan es que el tipo acá hace una crítica muy fuerte a quien es el pobre en la sociedad, o sea, el pobre es el diablo, ¿sí? Porque el pobre es el drogadicto, el pobre es la prostituta, ¿sí? Porque el negro es el diablo, el indio es el diablo, el judío es el diablo, ¿sí? Es a eso más lo que Ok, quisiera que me entendieran, pues que a lo que Galeano ok, se ok. refiere con este escrito. No es Sí, sí. como decían en el chat que es discriminatorio, pues sí, claramente es discriminatorio, pero porque está hablando de una realidad completamente asociada pues asociada a una sociedad, valga la redundancia, totalmente pues gringa y totalmente latinoamericana. ¿M? Entonces, bueno, pues era más que todo eso. ¿Ya lo entendiste bien? Ay, qué dicha, me encanta que lo entiendas. Perfecto. Bueno, entonces recomendaciones, pues nada, este es muy cortico de leer, es muy chévere, habla sobre la fundación de muchos lugares, habla sobre la fundación. Ay, bueno, aquí en este libro hay muchos fragmentos chéveres para que lo saquen si alguna vez no se quieren como escribir de algo, porque no solamente está el diablo es pobre judío, sino por ejemplo el diablo es homosexual, el diablo es mujer. Hay muchas páginas chéveres para que lo lean, pero entonces también hay como unas partes de fundaciones, entonces está la fundación del lenguaje, está la fundación de Hollywood, la fundación de los cuentos de hadas, por ejemplo, él habla sobre los cuentos de hadas y cómo los cuentos de hadas los cuentos de hadas tienen un rol en la sociedad muy importante, o sea, Disney tiene un rol importantísimo en la sociedad, macabro, peligroso, pero o sea, ha permeado la vida de todos. Entonces, pues no sé, invitadísimos a leer invitadísimos a leer El fútbol a sol y sombra, que es hermosísimo, Espejos, que es entretenido y los fragmentos son aún más pequeñitos. Eh, ¿Cuál otro? El libro de los abrazos también es muy lindo. Entonces, bueno, pues la invitación ahí quedó. Ya hablamos un poquito de la literatura de él. Creo que Andrés ya necesita el tiempo, el espacio, ya no nos podemos poner a discutir más, pero quisiera antes de terminar leerlos lo que están discutiendo acá en el chat. Bueno, acá hablan del gobierno, de los conflictos del país, la mala calidad del trabajo. Bueno, los ricos también son ladrones, alcohólicos y drogadictos, sí, claramente, pero no son el diablo, ojo, ellos son Dios para la sociedad, no son el diablo, y más para una sociedad capitalista. ¿Qué es más lo que sí, efectivamente? Son el control de los pobres los que consumen, nos quitan, nos roban, asesinan, secuestran. Bien. Bueno, me gusta que hayan entendido un poquito lo que les quería traer a colación con respecto a la literatura de Eduardo Galeano, que entendieran un poco sobre Julio Cortázar y esa literatura, pues como romántica y todo eso, pero a la vez como realista, o sea, como desde lo fantasioso, pero realista, con el ejemplo que les dimos ayer de Rayuela. Y nada, pues ojalá disfruten algún día la literatura. Esa es mi invitación, Andrés, son todos tuyos. Bueno, muchachos, ¿qué tal me están escuchando? ¿Me están escuchando bien? Listo, ¿no? Pues muy profundo la lectura que hace la profe de este tipo de autores. A veces hay que leerlos varias veces por el tema
de que, no sé, a veces uno como que no está muy acostumbrado. Me parece a mí que es importante como, más allá de leer los autores europeos que son también muy conocidos, pues leamos un poco de literatura latinoamericana, ¿no? Que nos puede decir un poco más sobre la realidad que nosotros vivimos pues diariamente. Y nada, muchachos, pues vamos a hacer rápidamente los últimos avisos parroquiales, entendiendo que ya solamente pues, nos queda la clase del día de mañana. La idea es que pues, ustedes tengan en cuenta que la profe tiene un tiempo estimado de aquí al fin de semana para poder realizar la calificación, con lo cual ustedes saben que la calificación estará promediada entre lunes a martes. La idea es que para esas fechas ustedes ya puedan obtener esa calificación y si tienen alguna duda al respecto, ya saben que me pueden escribir a andres.suarez@cuepa.edu.co. ¿Listo? Y Cristian, todavía la profe, como te digo, tenemos tiempo todavía para calificar. La idea es que no se afanen para que de esa manera pues les aparezca promediada. ¿Listo? Exactamente, Laura, gracias. Y bueno, muchachos, el día de mañana vamos a tener una invitación especial con respecto al taller de formación y a nuestro espacio de monitoría. Como ustedes saben, se desarrolla de lunes a sábado. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, por ahora nos despedimos y les agradecemos su atención, siempre muy importante. A la profe Lorín, obviamente, pues muchas gracias por la temática del día de hoy y nos veríamos mañana, profe. Sí, mañana hay un tema chévere. Espero que mañana les guste. Y no es nada literario, entonces vengan y nos vemos mañana a las 6 en punto. Chao. Chao, chao. Que estén bien, chicos. Buenas noches.